nido de castos amores, oasis de majoreras, hermosas como las flores que crecen a los rumores de tus vistosas palmeras. En tu suelo hay poesía, fuentes y auras perfumadas, y entona dulces baladas al primer albor del día, el pastor en tus majadas. En el siglo XIX, la viajera inglesa Olivia Stone escribió de esta manera su crónica sobre Antigua. A nuestros pies se encuentra la fértil hondonada de Antigua. Montañas bajas bordean el horizonte en todas direcciones, con vastas llanuras intermedias. Las montañas son esféricas, las colinas también. No hay nada abrupto o sobresaliente que llame nuestra atención, sino que todo está suavizado. Los bordes limados y la línea donde acaba la llanura y comienza la colina es imposible de apreciar. Una zona como esta, que en Inglaterra se consideraría montañosa, en las Islas Canarias la consideran llana. Antigua se encuentra en el centro de la isla de Fuerteventura y probablemente fue la zona más habitada en tiempos anteriores a la conquista de Canarias. La cultura de sus pobladores se vio trastocada, como en el resto de poblamientos de la isla, por la llegada de los conquistadores en el siglo XV. Cuando la población comenzó a extenderse por el territorio insular, fueron surgiendo aldeas y caseríos, entre ellos el de Antigua, que se convirtió, gracias a unas buenas tierras para el cultivo, en el más importante de la zona. En el siglo XVIII, Antigua comenzó a cobrar mayor relevancia, siendo de los pueblos más prósperos y poblados de la isla. A esto ayudó su economía cerealista y el cultivo de la barrilla, planta de la que se obtenía la piedra de barrilla, exportada para la elaboración de sosa natural desde la segunda mitad del siglo XVIII. Así, Antigua pudo comenzar a intervenir de forma determinante en la vida política insular, convirtiéndose en las últimas décadas del siglo XVIII en sede de parroquia y capital de la isla en un breve periodo de tiempo en el siglo XIX. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XVI, la única parroquia existente en Fuerteventura era la de Betancuria, que administraba la atención pastoral y los diezmos y primicias de las cosechas. Pero en el siglo XVII, Betancuria empieza a entrar en declive al ser una zona abrupta. La población se asienta en zonas más llanas y aptas para la explotación agropecuaria. La deficiente atención pastoral a una población tan dispersa llevó a la creación de ayudas de parroquia en 1711 en Pájara y La Oliva, el norte y sur de la isla. Y ya en 1777, Tetir consigue ser parroquia. Incluso antes de promediar el siglo XVIII, Tetir también quiere ser parroquia. Y en este sentido hay una observación curiosa que hacen los vecinos de Tetir y que nos explican lo que significaba tener una parroquia única. Los vecinos de Tetir se quejan de que a veces fallece alguna persona y tienen que mantenerlo en las casas hasta 10 días para que pueda ser enterrado, porque claro, el beneficiado de Betancuria puede estar muy ocupado y no llega. Eso va contra las más elementales normas de higiene y salubridad. Cuando Antigua pide ser parroquia, Betancuria no se muestra muy predispuesta, porque eso significaba darle más peso social a esta zona de la isla. Pero finalmente Antigua lo consigue en 1792. Antigua posee un interesante pasado que actualmente se puede constatar visitando los vestigios de un mundo que fue y cuya importancia histórica y artística los ha convertido en bienes de interés cultural. La actual iglesia de Antigua es el resultado de diferentes ampliaciones de lo que fue inicialmente una ermita, cuyas primeras noticias datan de mediados del siglo XVI. Esta primera ermita se encontraba en la parte más batida por el viento, al contrario que las casas del pueblo, protegidas por los márgenes del barranco. El 24 de febrero de 1600, el licenciado Nicolás Martínez de Tejada ordena se haga una ampliación de la ermita. En estas fechas se estaba reconstruyendo Betancuria,
que había sido arrasada en 1593 por piratas berberiscos, para lo cual habían llegado varios maestros y canteros a la villa. Estos trabajaron también en Antigua. En 1615 se construye la sacristía y se realizan los arcos de la capilla mayor. Entre 1625 y 1629 se levanta la barbacana que rodeaba el conjunto, barbacana que hoy día no se conserva. En cuanto a la torre campanario, los documentos conservados nos indican que su construcción data de comienzos del siglo XIX. Mi primer objetivo en Antigua era visitar su iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Antigua. Cada vez que visito un templo, pienso en la importancia que un edificio como este ha podido tener para la vida social y cultural de un pueblo. Ahora que la iglesia como institución no tiene el peso social que tenía antaño, resulta cuanto menos curioso pensar en que una iglesia como esta se levantaba gracias a las donaciones de los vecinos. Una vez construida, la iglesia se mantenía gracias a las tierras y el ganado que había ido adquiriendo mediante donaciones. Con las rentas que producían estos bienes, se sufragaban el culto y el mantenimiento del templo y los bienes pertenecientes al mismo, que requerían una constante conservación. La iglesia de Nuestra Señora de Antigua es una de las más largas de la isla. Presenta una sola nave rectangular con cubierta a 3 aguas y presbiterio, diferenciado en altura, cubierto a 4 aguas y teja al exterior. La nave y la capilla mayor se presentan diferenciadas en altura. En el exterior, la separación coincide con sendos contrafuertes que contrarrestan el empuje de la cubierta sobre los muros. Cuenta la iglesia con 2 vanos de luz en la capilla mayor y 4 en la nave. La torre campanario, de planta cuadrada, con un remate cilíndrico coronada por una pequeña bóveda, se encuentra en el lado de la epístola. Otra de las cosas que me fascinan de este lugar es la leyenda que cuenta que aquí ocurrió un milagro. En un espino que se encontraba más o menos en este lugar donde me encuentro, dicen que se apareció la Virgen. Con anterioridad al siglo XVI, corrió la noticia de la aparición de la Virgen sobre un espino. Así que se hizo un muro para protegerlo. El espino con el tiempo acaba desapareciendo, aunque aún se conserva en la memoria de la gente la leyenda de la aparición de la Virgen. La cubierta interior de la iglesia de Antigua es de madera con tirantes pareados decorados con motivos geométricos. En el presbiterio, la cubierta es ochavada. El coro es de madera. Está ubicado a los pies de la iglesia y apoyado en 2 columnas de toba volcánica labrada. Las columnas tienen, en el primer tercio del fuste, sendas pilas de agua bendita. El púlpito es de madera policromada y cuenta con tornavoz. El templo actual es el resultado de las numerosas ampliaciones y remodelaciones que sufrió la primitiva ermita. Y fueron diversos los maestros que trabajaron a lo largo de los siglos, desde el XVI hasta el XIX, en la construcción de esta iglesia. Las reformas más importantes se llevan a cabo a partir de 1600, en que se inicia la ampliación del templo y se acaban las obras a comienzo del XIX, con la colocación de las losas y los vidrios. Esta iglesia contiene varios retablos de diferente calidad, elaborados siguiendo diferentes patrones artísticos, realizados entre el siglo XVIII y el XIX. Tengamos en cuenta que el edificio es, como decía Olivia Stone, enorme, muy grande, y entonces había que llenarlo, es decir, había que construir o había que adquirir un menaje para llenar el edificio. Entonces, claro, a finales del XVIII y en el siglo XIX tuvieron que hacerse retablos distintos, y lo mismo también, aunque no hablamos de retablos, el edificio tenía cuadros, tenía obras pictóricas incluso en la capilla mayor. El retablo mayor, dedicado a Nuestra Señora de la Antigua, está realizado en yeso y policromado. Tiene un cuerpo principal con 3 calles. En las laterales se abren hornacinas y en la central se sitúa el camarín de la patrona del templo, que ha sido objeto de una restauración promovida por el Cabildo de Fuerteventura, que le ha devuelto su esplendor.
La imagen de la patrona es una talla de candelero realizada en madera policromada, pasta vítrea y pelo natural que corresponde al siglo XVII. En la hornacina izquierda de este retablo encontramos la imagen de San José, de bulto redondo, tallada en madera, policromada y estofada. Data también del siglo XVII. La imagen de San Juan Bautista aparece en la hornacina derecha de este retablo, también de bulto redondo y madera policromada. Data del siglo XVIII. Y el crucificado, una talla de bulto redondo policromada, que está situado en el ático de este retablo y que pertenece al siglo XVIII. El retablo de Nuestra Señora del Carmen se localiza en el muro de la epístola. Es de madera policromada con una única hornacina en la que se ubica la imagen de candelero de la Virgen del Carmen, con la cabeza y manos talladas en madera y policromada, realizada en la segunda mitad del siglo XIX por Macario Batista. En la parte inferior de este retablo podemos apreciar un alto relieve policromado representando a un ecceomo realizado en 1904. Otro de los retablos de la iglesia de Nuestra Señora de Antigua es el que se sitúa junto al muro del Evangelio. Realizado en madera, este retablo del siglo XVIII consta de un cuerpo con 3 calles. En él se ubican imágenes como la Inmaculada Concepción, realizada en yeso y policromada, un crucificado, escultura de bulto redondo, tallada en madera y policromada, con cruz salomónica y peana escalonada. En otra de sus hornacinas se encuentra la escultura de San Antonio de Padua con el Niño Jesús, también de bulto redondo y madera policromada, elaborada en el siglo XX. En el ático de este retablo hay una representación pictórica de San Pedro. El retablo del Sagrado Corazón es de mampostería, con 3 calles donde se abren hornacinas. La imagen que da nombre a este retablo se ubica en la hornacina central. Se trata de una imagen de serie del Sagrado Corazón de Jesús, realizada en yeso y policromada. En el ático de este retablo está situado una pintura que representa a la Virgen del Carmen. Observando los diferentes bienes muebles de esta iglesia, no puedo dejar de pensar en el esfuerzo y en el compromiso necesario para conservar todo este patrimonio con el objeto de que podamos contemplarlo tal y como se concibió en su día. Es una labor fascinante que lucha contra los avatares del tiempo. En mi viaje por Fuerteventura me ha sorprendido encontrar numerosos cuadros de ánimas que reflejan la intención de aleccionar a los fieles en una época de fuerte efervescencia religiosa. Estos cuadros plasman los claroscuros de un destino inapelable, como este cuadro de ánimas de la iglesia de Antigua, un óleo sobre lienzo realizado en el siglo XVIII. No solo la arquitectura religiosa está considerada en Antigua un bien de interés cultural. Otros edificios, merecedores de la misma denominación, suscitan en el visitante la evocación de un pasado que ahora se nos puede antojar como novelesco, pero que, en cambio, significaban una relación única con la tierra, una relación de esfuerzo y recompensa. Los molinos de Fuerteventura forman parte de su paisaje. Embellecen la isla con su aire antiguo y su magnífica presencia. Utilizados para moler el grano que alimentó a los majoreros en épocas donde el sustento provenía fundamentalmente de la tierra, estos molinos constaban de una torre circular de mampostería de cal, piedra y barro. Existen 2 molinos declarados bien de interés cultural en Antigua. El molino de El Durazno, ubicado en un lugar privilegiado desde donde observa, como un vigía, el pueblo y su iglesia. Los embates del tiempo acabaron con lo que le daba su mayor sentido, sus aspas, pero a pesar de ello, este molino ha decidido mantenerse en pie para ofrecernos un particular discurso sobre el tiempo y la memoria. El Cabildo de Fuerteventura ha amparado el proceso de restauración-conservación de este molino, un proceso que ha abarcado diferentes acciones de restauración y que ha logrado un fabuloso resultado, recuperando la imagen de este molino y los valores por los que fue declarado bien de interés cultural. La intervención realizada en la torre de mampostería, en la rueda dentada, en las muelas del molino, en el suelo de piedra blanca que lo rodea, la incorporación de nuevos elementos en el mismo,
Han conseguido renovar por completo la imagen de un molino defectuoso para transformarlo en una pieza imponente y atractiva, sin perder ese aroma añejo que nos retrotrae a tiempos cada vez más remotos. Otro molino que ha sido restaurado por el Cabildo y que está dentro de la red de museos y centros de Fuerteventura es el Molino de Antigua. De hermosa y sencilla figura, ha quedado enmarcado dentro del Centro de Artesanía Molino de Antigua. Está abierto al público que desee entrar en él y descubrir la magia de esta antigua maquinaria con la que se molía el grano que alimentaba al majorero. Mi siguiente objetivo era visitar la más humilde de las ermitas y una de las más solitarias, ubicada en el Pago de las Pocetas. Los vecinos del lugar de las Pocetas erigen la ermita en honor a San Francisco Javier, con licencia de su ilustrísima Fray Valentín Mora y Estrada, y será bendecida la misma el día 2 de diciembre de 1775, con licencia del obispo Juan Bautista Cervera, año en que se suscribe también la dotación del templo. Esta ermita, de una sola nave, es la que evoca una mayor sencillez franciscana. Solitaria y de modestas dimensiones, pero que tuvo su momento de prosperidad, como queda reflejado en los inventarios eclesiásticos. Se trata de una ermita con una sencilla planta rectangular, sin capilla diferenciada y con la sacristía adosada al muro sur. La nave y la sacristía tienen cubierta a 3 aguas y tejas. Cuenta con 2 accesos, uno en el muro de la epístola y el otro en la fachada principal, a los pies del templo. Ambos accesos rematados en arco de medio punto y realizados en cantería. La pequeña espadaña, situada en la parte derecha de la fachada principal, realizada a su vez en cantería, tiene un solo hueco campana y se presenta rematada por 3 pináculos. Un pequeño murete rodea a la ermita y a la sacristía. Frente a la puerta principal se sitúa el Calvario. Esta ermita, cuya construcción había concluido en la década de los 70, ya sintió las amenazas de desplome en la década siguiente, según reseña su mayordomo, José Marichal, quien puso remedio a dicho aviso colocando placas de hierro en las tijeras rotas y colocando teja nueva. La dura historia de esta resistente ermita se aprecia también en su interior, como queda reflejado en los inventarios eclesiásticos, donde se inventarían hasta 19 cuadros de distinto tamaño y variada iconografía. Cuadros como la Magdalena, de 2 varas, Nuestra Señora de la Concepción, de vara y media, San Bartolomé, de 1 vara, San Agustín, Nuestra Señora de Candelaria, Santo Domingo, el prendimiento de Jesús, la humildad y la paciencia, entre otros, desaparecieron de esta noble y sencilla ermita que se encuentra, solitaria y alejada, desafiando al tiempo. Sin embargo, en el muro del testero y los laterales, cerca del altar, podemos apreciar una serie de pinturas que adornan las paredes con motivos vegetales. La cubierta de la ermita es sencilla, de madera y tirantes simples que contrarrestan el empuje que ejerce el artesonado sobre los muros. El coro es de pequeño tamaño y está situado sobre la puerta principal. Se accede mediante una escalera de 2 tramos y todo el conjunto está realizado en madera. El púlpito es de madera y está adosado al muro del Evangelio, próximo al altar mayor. El proceso de restauración del retablo y las pinturas murales de la ermita producen un efecto impresionante, devolviéndole al conjunto todo el esplendor que el inexorable paso del tiempo le había hecho perder. El retablo de la ermita es un retablo hornacina de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Se trata de una obra que se encuadra dentro del estilo rococó, caracterizado por una decoración profusa, recargada, propia del final del barroco.
De reducido tamaño, está realizado en madera y policromado con motivos vegetales sobre un fondo blanco. La hornacina se remata por un arco trilobulado flanqueado por estípites, soportes en los que se funden formas troncopiramidales invertidas. En esta hornacina se acoge la imagen de San Francisco Javier. Esta escultura, a pesar de no conocerse su autor, es una imagen de calidad, sobre todo en el uso de los estofados. El pan de oro mezclado con los tonos negros del hábito del santo son además propios de imágenes de cierta calidad. De bulto redondo, representa al santo con el hábito de la congregación, con sobrepelliz y estola de predicador. El santo lleva en la mano derecha un crucifijo como los misioneros. Está colocado sobre peana policromada en tonos rojos y amarillos. Las pinturas de los muros laterales del retablo, próximas al altar mayor y que están concebidas como una continuación pictórica del mismo, tienen como objeto producir el efecto óptico de engrandecerlo. Tanto estas como el propio retablo y el muro del testero han sido objeto de un cuidadoso proceso de restauración promovido por el Cabildo Insular, que ha devuelto el esplendor a este conjunto. Sobre el muro del Evangelio podemos apreciar la pequeña escultura del crucificado, realizada en madera y de bulto redondo. Se trata de una imagen de gran calidad, en la que se puede apreciar cómo el paño de pureza está recogido y muestra parte de la cadera de Cristo, lo cual era una solución poco habitual en la época. Por otra parte está la factura de la cara, la manera de hacer la cara y el pelo, incluso determinados bucles, determinadas partes del pelo que caen sobre el hombro del lecho de Cristo me recuerda a soluciones indianas, pero es una imagen bien digna también, y eso nos dice, y es importante resaltarlo, nos encontramos con una ermita pequeña, una ermita que está medio desangelada. No, ahí no entramos porque ahí no hay nada o ahí no hay nada que ver, y estamos en San Francisco Javier de Poseta. Tenemos un magnífico retablo, tenemos una magnífica imagen del santo y tenemos un magnífico Cristo. A pocos kilómetros de Antigua y saliendo en dirección nor-noroeste, nos encontraremos con Triquibijate. Al final de la carretera nos espera la ermita de San Isidro Labrador. Con fecha de 6 de marzo de 1713, los vecinos de Triquibijate obtienen licencia para erigir una ermita en honor de San Isidro Labrador. En 1715, la ermita está concluida y es bendecida el 17 de marzo de ese mismo año. Se dota a esta ermita con 10 fanegas y media de tierras, un sitio en la vega de Triquibijate y una marca de ganado consistente en una giga al revés en una oreja y en la otra 2 garabatos parejos. A finales del siglo XVIII, la ermita de San Isidro Labrador se encontraba entre las candidatas a sede parroquial, pero fue la iglesia de Antigua la elegida, por lo que la aldea de Triquibijate quedó bajo la jurisdicción de esta. Se trata de un edificio de sencilla planta rectangular, cubierto a 3 aguas y con teja al exterior. Tiene 2 puertas de acceso, una lateral abierta al sur y la portada principal a los pies del templo. El vano de ambas puertas está realizado en cantería clara vista, rematada en arco de medio punto. En el lado derecho de la fachada, en la parte superior, tiene su pequeña espadaña, elaborada en cantería clara. La sacristía está adosada al muro del Evangelio, a la altura del altar mayor, lugar donde se comunica con la nave. Un muro exterior almenado o barbacana rodea el recinto. La cubierta es de madera a 3 aguas, con almizate decorado con motivos geométricos y reforzado con simples tirantes. El púlpito de la ermita tiene 12 casetones, está policromado y decorado en punta de diamante y motivos florales. El retablo de la ermita, construido en 1756, consta de 3 calles verticales y está decorado en abundante filigrana dorada sobre fondo rojo. Está situado en el altar mayor, separado del resto de la nave por medio de 2 escalones. Realizado en madera, destaca la característica horizontalidad de los retablos apaisados majoreros. En el cuerpo superior del retablo resulta llamativa la imagen de una virgen hierática, sin niño, que tiene un rosario y cuya capa es de tela encolada.
Esto significa que a la capa se le imprimió cola para que se diera la apariencia de que estaba también realizada en madera. En la calle central, una hornacina acoge la imagen de San Isidro Labrador, una escultura de bulto redondo, en madera tallada y policromada, correspondiente al siglo XVIII. En las calles laterales hay sendas representaciones pictóricas al óleo sobre las tablas del retablo. Una de San José con el niño de mano, en la calle derecha, y la otra de San Juan Bautista con túnica corta de piel de camello y capa roja con el Cordero Divino a los pies, situada en la calle izquierda del retablo. Nos encontramos también, a los pies de San Isidro, con una hechura de ángel, presente en la ermita al menos desde 1740. Se trata de un ángel con su yunta en posición de arar. El ático del retablo destaca por su gran desarrollo. En el centro del mismo se abre una hornacina flanqueada por estípites y rodeada por decoración floral. Otra de las imágenes que posee esta humilde ermita es la de Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro. Una talla de bulto redondo y factura reciente. En el muro del Evangelio nos encontramos con un cuadro de gran formato en el que se representa un episodio de la vida de San Isidro. Las técnicas de restauración aplicadas a este cuadro permiten ofrecer al visitante el aspecto que pudo tener cuando se gestó. Un importante proceso de restauración que nos deja imágenes tan espectaculares como esta. Algo se revolvía dentro de mí tras visitar esta ermita, una suerte de comprensión de lo que significa el cuidado del patrimonio, una sensación reveladora de que la dignidad de un edificio histórico no reside en su ornamentación, en su magnificencia, sino en una especie de resistencia histórica, un orgullo compartido por el edificio y sus vecinos. Me voy de Antigua pensando en que cada viaje ha de cambiarte por dentro. Yo he descubierto en este lugar que la aparente sencillez de un legado histórico común, cuidado y amado por sus vecinos, ejemplifica de manera mucho más profunda la relación que debemos tener con nuestro patrimonio cultural, una relación de respeto hacia las manos que lo construyeron, que nos pasan el testigo de la historia a nuestras propias manos para conservarlos y admirarlos.